Pueden sentarse. Hermanos, estamos celebrando en este Viernes Santo la pasión de nuestro Señor Jesucristo y vemos que Jesús, para salvarnos, eligió el camino de la cruz, eligió el camino del dolor. Porque nosotros nos podríamos preguntar, ¿había otro camino para que Jesús nos salvara, nos perdonara? Pues sí, había muchos caminos. Vemos aquí en la tierra cómo los hombres, por su investidura, tienen autoridad. Pensemos en un juez que una vez que dicta una sentencia, si dice una persona, qué sé yo, es culpable, pues esa persona pues va a la cárcel. Si dice esa persona es libre, pues estará libre. Pensemos en los países que hay sentencia de muerte. Si le llegan a dictar a esa persona la sentencia de muerte, pues lo matan. Y vemos cómo también por la intervención de una autoridad, aunque esa persona sea culpable, si interviene alguna autoridad, algún presidente, y pide que se le perdone, pues se le puede perdonar a esa persona la pena de muerte, ya no muere. Pues bien, si las personas aquí en la tierra por su investidura tienen autoridad, imagínense Dios. Jesús simplemente con decir están perdonados, eso hubiera bastado para que nosotros fuéramos redimidos, fuéramos salvados. Sin embargo, Él por obediencia al Padre eligió la cruz para que se cumplieran las Escrituras. Todo su dolor, como escuchamos en la pasión, los azotes que le dieron, cómo lo cargaron con la cruz, cómo lo crucificaron, pues Él ofreció todo para nuestra salvación. Y vemos que Él todo esto lo ofreció por nosotros, porque Él era inocente. Sin embargo, Él cargó con nuestros pecados para salvarnos. Por eso, recordemos que amor con amor se paga. Tú y yo, ¿cómo estamos correspondiendo a todo esto que hizo Jesús por nosotros? A esta prueba de amor. Él nos dirá, nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Él dio la vida por nosotros, dio la vida para salvarnos. ¿Estamos correspondiendo a ese amor? Jesús, antes de morir, lo más preciado que tenía sobre la tierra, se le entregó a Juan, el discípulo amado. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. En ese discípulo amado estamos representados todos y cada uno de nosotros, todos los que pertenecemos a la iglesia. Jesús nos entrega lo más preciado que tenía sobre la tierra. Se le entrega al discípulo amado, a Juan. Ahí tienes a tu madre. Y a la Virgen María, ahí tienes a tu hijo. Y nos dice el Evangelio que desde ese momento Él la hospedó en su casa. Pregunta, ¿nosotros hospedamos en nuestra casa a la Virgen María? ¿Nosotros le rezamos a la Virgen?
Dicen que un regalo se debe utilizar, valga la comparación. ¿Ese regalo que nos dio Jesús lo utilizamos? ¿Rezamos el rosario? ¿Rezamos el Ángelus, el Regina Coeli? ¿Nos encomendamos a la Santísima Virgen María? ¿O despreciamos ese regalo como lo hacen tantos y tantos protestantes, que incluso hablan mal de la Virgen María y hay cosas de sentido común, ¿verdad? O sea, ¿a quién de nosotros le gusta que hablen mal de su mamá? Entonces yo creo que Jesús no creo que esté muy contento de que hablen mal de la Virgen María, de que hablen mal de su mamá. Recibir en nuestra casa a María, tratarla, rezar el rosario, pedirle su ayuda, pedirle su protección. También Jesús, antes de morir, nos rezó por aquellas personas que le estaban matando, que le estaban haciendo daño. Jesús fue tan libre que no se llevó ninguna ofensa a la tumba. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue libre. Él dirá, ustedes no me quitan la vida, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Jesús dio su vida. O sea, ahora sí que si Él no hubiera querido dar su vida, Él podría decirle al Padre que le mandara una legión de ángeles, y le mandaba muchas legiones de ángeles para que lo cuidaran, lo protegieran. Pero Él dio su vida libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Libre. Jesús fue libre. Jesús fue generoso en la obediencia al Padre. Tal fue su obediencia al Padre que dio su vida y murió en la cruz. Que morir en la cruz era un castigo que no se le podía aplicar, por ejemplo, a los ciudadanos romanos. Era un castigo que se utilizaba para delincuentes. Por eso le pusieron a un ladrón de un lado y a otro ladrón del otro, para que la gente al pasar dijera, si tiene un ladrón de cada lado, luego entonces el que esté en medio, pues es un malhechor. Jesús dio su vida por nosotros. La Virgen María, al acompañar a Jesús en el camino al Calvario, al ver cómo lo estaban humillando, golpeando, las que son mamás, pues sabrán que lo que le hacen a los hijos es como si se lo hicieran a ellas. Los sufrimientos de los hijos también son los sufrimientos de las mamás, de los papás en general, pero de manera especial de la mamá, porque hay un vínculo muy fuerte. Entonces, por eso la Virgen María también es corredentora, que ella, en vez de maldecir a las personas que le estaban haciendo daño a Jesús, ella no los maldijo. Todo lo guardaba en su corazón porque sabía que así tenía que suceder. Por eso la Virgen es corredentora. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos visite con algún sufrimiento, con algún dolor, con alguna cruz, unamos nuestros dolores a la pasión de Cristo. Como decía San Pablo, si algo le faltó a la pasión de Cristo, yo uno mis dolores a su pasión. Esto es importante. Unir nuestros dolores a la pasión de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, no sea un dolor echado a la basura. Unido a la pasión de Cristo, ya adquiere un valor corredentor. Por ejemplo, Carlo Acutis, que él, este jovencito de 14 años que le dio un cáncer muy agresivo, él ofreció sus dolores, lo ofreció por la iglesia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, por la conversión de los pecadores, y lo ofrezco también por el perdón de mis pecados, porque yo no quiero hacer escala en el purgatorio, quiero hacer un viaje directo al cielo. Fíjense,
Cuando nosotros sabemos aprovechar el dolor y lo ofrecemos, un dolor ofrecido nos purifica nuestros pecados. Dios a veces puede permitir el dolor para que nosotros nos purifiquemos aquí en la tierra. Ejemplo, me comentaban un caso de una persona que estaba sufriendo mucho en el hospital. Y yo les pregunto, cuando un ser querido, un amigo, un familiar está sufriendo, ¿los familiares del que está sufriendo sufrirán también? Pregunto. Sí, por eso no nos gusta ver a una persona que sufre, porque nosotros también sufrimos. Entonces, ante esta situación de que estaba sufriendo mucho un familiar que estaba en el hospital, le dijeron al médico que le aplicara la pena de muerte. Hoy, como dicen, ¿verdad? Ayudarle a bien morir, o la voluntad anticipada, como dicen. Entonces los familiares le pidieron al médico que le aplicara la pena de muerte. Así lo hizo el médico. A los pocos días regresaron los familiares de esta persona que le habían aplicado la pena de muerte y le dijeron al médico: doctor, a esta persona que usted le quitó la vida, que le aplicó la pena de muerte, se nos apareció y nos dijo: gracias a que ustedes me aplicaron la pena de muerte, ahorita yo estoy sufriendo en el purgatorio. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Porque ustedes me aplicaron, me adelantaron la muerte, ahora yo tengo que estar en el purgatorio. Hermanos, en la economía de la salvación, Dios lleva muy bien sus cuentas. Y Dios sabe lo que nos va pidiendo en cada momento de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos purifiquemos. Si nosotros sabemos aprovechar el dolor, la cruz, podemos sacar grandes cosas del dolor, como decía San Agustín. Dios a veces permite el mal, dolor, cruz, para sacar bienes más grandes. Dios lleva muy bien las cuentas. ¿Por qué el Señor me visitó con esta enfermedad? Fíjense, cuando nos está yendo bien, ¿quién se queja, verdad? No sé, alguien que se saque la lotería renegará contra Dios. Señor, ¿por qué me saqué yo la lotería? ¿Por qué mejor no se la sacó el vecino? ¿Decimos eso? No, hombre, estamos bien contentos, ¿verdad? Cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos juventud, cuando la vida nos sonríe, soy bendecido. Pero cuando llegan los momentos de enfermedad, pérdida de un ser querido, decía por ahí una persona, dice: yo no le deseo el mal a nadie, pero padre, ya se me murió un familiar, ya se murió otro, ya se quedó sin trabajo esta persona, ya... Dice: bueno, yo no le deseo el mal a nadie, pero yo le digo a Dios: Señor, ya voltea para otro lado. Ya voltea para otro lado. Pues así somos, ¿verdad? Así somos. Así somos. Bueno, confianza. Confianza que Dios lleva muy bien sus cuentas. Cuentan de una persona que quería entrar en diálogo con Dios y fue a un bosque. Estando en este bosque, empezó a invocar a Dios: Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, quiero ir al cielo, etc. Entonces Dios le dio una cruz grande, muy larga, con ramas. Le dio una cruz y le dice Dios: mira, estás aquí en medio del bosque, vete al final del bosque y al final del bosque te diré lo que tienes que hacer. Pues esta persona, cargando con su cruz, empezó a caminar. Al poco tiempo se le apareció el diablo y le dijo: mira, aquí tienes un hacha, utilízala. Si ves que la cruz te molesta, vele cortando aquellas partes que te molesten. Y bueno, pues empezó a caminar,
empezó a experimentar que se atoraba por ahí con las ramas, pues le cortó un pedazo, siguió avanzando, le siguió molestando, le cortó otro pedazo y así, pero iba avanzando, le iba cortando. Cuando llegó al final del bosque, había una pared muy alta y esta persona empezó a decirle: Señor, ya estoy aquí en la orilla, ¿qué más me falta para subir al cielo? Y dice Dios: muy sencillo, esa cruz grande que te di, que tiene ramas, ponla aquí en la pared y las ramas te van a servir como escalera para que subas al cielo. Pero él ya la había recortado tanto que ya tenía una cruz así chiquita como esa que nos colgamos, ¿verdad? Señor, aquí está mi cruz, pero esta no me alcanza para subir. Y le dice Dios: mira, tenemos una solución. Regresa al bosque y si ves a alguien con una cruz grande, que sea la cruz, qué sé yo, de la soledad, la cruz de la pobreza, la cruz de la enfermedad, la cruz de la depresión. Si ves a alguien con una cruz grande, ayúdalo a cargar su cruz. Cuando lleguen al final del bosque, aquí a esta pared, la ponen, sube esa persona y también te va a ayudar a subir a ti. Moraleja: en este día, hermanos, pensemos, ¿a quién puedo ayudar a llevar su cruz? Esa cruz, decíamos, qué sé yo, de la enfermedad. Incluso Jesús nos dice visitar a los enfermos. No te dice que los cures, te dice que los visites. La cruz de la enfermedad. La cruz de estar en la cárcel, visitar a los enfermos, perdón, a los encarcelados. Yo he escuchado a los encarcelados que dicen: Padre, al inicio que entré aquí en la cárcel, me visitaban mis familias, mis amigos, ha ido pasando el tiempo y ya todos se han olvidado de mí, incluso mis familiares. La soledad, la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Me decían unas personas que fui a celebrar su misa, que había muerto un familiar de ellos, y me decían: Padre, gracias a que muchos amigos, muchos familiares han venido a acompañarnos en este momento de la muerte de nuestro ser querido. Gracias a que mucha gente ha venido a estar con nosotros en este dolor, la carga es más ligera. Entre más seamos, la carga es más ligera. Así es. Entonces, es la tarea que hoy nos vamos a llevar. ¿Cómo puedo ayudar a otros a llevar su cruz de la soledad, de la enfermedad, de la pérdida de un ser querido? En fin, hay muchas cruces. Pues pidamos al Señor que no seamos indiferentes. No seamos indiferentes ante el dolor de los demás y que en la medida de nuestras posibilidades les ayudemos. Y también, por último, ya ser muy conscientes de que si Dios nos da la carga, nos dará la fuerza. Tener confianza que si Dios nos visita con alguna cruz, Él previamente ya nos ha capacitado, nos ha dado la fuerza para llevar esa cruz. Porque decía San Agustín: si Dios te da la carga, te dará la fuerza. Por eso dice San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que así sea.